Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en una emisión más del canal Psicología, Educación y Seguridad Pública y el día de hoy me encuentro pues con un compañero, un colega bastante pues experto en diferentes aspectos. Él ha sido pues profesor de muchos compañeros que también se han dedicado a entrenar a otros. Es el psicólogo Miguel Valenzuela Hernández. Me voy a permitir presentarlo. Ustedes algunos ya conocen un poco acerca de su labor, pero voy a comentar algunos puntos para que los que en su momento no lo conozcan, lo puedan conocer acá en México. Bueno, Miguel Valenzuela Hernández es psicólogo general sanitario, licenciado en psicología por la Universidad de Málaga, con habilitación sanitaria, tiene un máster en psicología clínica y es especialista en terapias contextuales. Es profesor en prácticas en diversas universidades como la UNED, Loyola Andalucía, la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, la Universidad de Córdoba, Universidad de Málaga, Universidad de Granada, o sea, en diferentes universidades, ¿sí? Y bueno, ha sido pionero en traer las terapias contextuales y de tercera generación a Latinoamérica. Hay muchos compañeros que se han entrenado y se han formado en su instituto, el instituto que él pues honradamente dirige, y de alguna manera pues estamos muy honrados pues de que también sea uno de los pioneros en el máster de terapias contextuales y de tercera generación, que tiene pues un título propio de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, e Itaca Formación. Itaca Formación pues es la institución que él ha dirigido, ¿no? Y con el cual nos ha impactado. Y bueno, es responsable de área clínica, miembro de la ACBS en las divisiones de psicoterapia. Bueno, no acabamos. Tenemos mucho aquí, muchos elementos. Muchas Eso, gracias, colega. eso solo demuestra, Hugo, que tengo muchos años, pero muchas gracias a ti, amigo. Un placer estar con vosotros y para mí siempre es un gusto muy especial estar cerca de la gente de Latinoamérica que tienen mucha historia común de aprendizaje con nosotros. Nosotros de ellos y ellos con nosotros, espero que también. Encantado de estar con vosotros. Y bueno, aquí quiero también, eh, pues, disculparme públicamente. Tuve por ahí un incidente en carretera y bueno, habíamos agendado este espacio con el máster aquí, pero la verdad, pues se dificultó y bueno, me dio mucha vergüenza, la verdad, pero lo importante es que me dio otra oportunidad para que pudiéramos conversar por acá y pues yo he notado su gran humildad también, su sencillez y de alguna manera eso es un común denominador que he visto en personas muy preparadas como él. Y bueno, vamos a iniciar con esta entrevista preguntando, colega, con esta confianza que me diste de poderte hablar de tú. este, sí, vamos a comenzar con los valores personales y profesionales que guían tu práctica clínica. Pues es una buena pregunta para empezar, ¿eh? Para mí, profesionales, hay uno que es formularme continuamente preguntas. No voy a estar jamás contento con lo que haga. Sé que la psicología es muy amplia, que hay que mirar en muchas direcciones y aprovechar mucho. Y si me preguntas un valor, pues va a sonar, creo, muy habitual. Espero que sea un valor muy compartido, ¿no? Creo que la experiencia como profesional clínico te hace ver que el sufrimiento de la gente realmente a veces es muy incapacitante, no solamente para la persona que sufre, para su entorno, para la familia, para los amigos, y tener la suerte de poder ayudar a que ese sufrimiento sea menos potente y permita vidas más gratas para toda esa persona y para su entorno. Creo que es un valor que debe de dirigir la labor de cualquier psicólogo, ¿no? Y también yo añadiría un segundo en el que insisto mucho últimamente, ¿no? Que creo que debemos de empezar
a decirle a nuestros consultantes, a nuestros pacientes, a nuestros clientes que no tienen ninguna enfermedad, que tienen un problema a la hora de relacionarse con el mundo que les rodea, que no es algo que está dentro de ellos que no funciona, sino en la interacción con los demás y que podemos mejorar esa interacción con los demás. Y creo que esos son valores que rigen cada día. Hace 15 minutos terminaba en terapia antes de verte y cada día los tengo presentes y a mí me ayudan profesionalmente y espero que a mis consultantes también. Así que eso es algo que nos une en diferentes culturas y diferentes perspectivas, lo que nos habla el psicólogo Miguel Valenzuela acerca del sufrimiento humano. Es inherente a la vida y como él nos está comentando, tenemos que tratar de dejar de estigmatizar el sufrimiento y dejar de clasificar a las personas y verlas como eso, como un sujeto que pues tiene necesidades como todos, ¿no? Y de alguna manera esta inclusión va a permitir también el ayuda a los consultantes y va a permitir también más expansión en cuanto a la psicoterapia basada en evidencia, que toma mucho este punto tan fundamental de la existencia humana. Bien, y ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo es que inicia Itaca Formación? Ahora sí que es un proyecto que está a nivel mundial, que ha impactado a varios compañeros que son directores de institutos incluso, y que incluso han empezado también a diseminar la psicoterapia basada en evidencia y la terapia, todas las terapias contextuales también. ¿Cómo es que surge Itaca Formación? La cuestión un poco de los valores que tienen y la ayuda que ofrecen pues a la comunidad profesional, pero también lo que están haciendo en favor de muchas familias. Pues mira, tiene un surgimiento un tanto curioso que yo creo que en el fondo rige muchas de las cosas que yo hago, ¿no? En un momento determinado con algunos compañeros nos planteamos que necesitábamos mejor formación, necesitábamos que nos formaran los mejores, las terapias contextuales ya habían llegado a la vida de muchos de nosotros, pero la formación era compleja cuando tus horarios son duros de trabajo y decidimos que la mejor manera era traer a los mejores a Córdoba. Nosotros estamos en el sur de España, en una zona, bueno, un tanto alejado de lo que se puede decir que es la zona reconocida por tener eh, mucha influencia en la psicología, tanto en España como en Latinoamérica, y decidimos que la mejor manera era traerlos aquí a enseñarnos. Y claro, traerlos a enseñarnos era complicado y decidimos empezar a montar algunos cursos. A partir de montar esos cursos vimos la opción de que queríamos saber más y por lo tanto teníamos que montar un máster que era mucho más complejo. En ese momento, muchas de las personas a las que yo me dirigí, como les comentaba Emilio Ribe hace unos meses, escribirle a algunos de estos profesores era con temblor de manos, no sabía muy bien qué te iban a responder y tengo que agradecerles que ahora son profesores, que la respuesta fue muy agradable y ahora son amigos en muchos casos y compartimos incluso proyectos juntos. Y empezó a surgir, surgió ese máster que inicialmente fue presencial. A partir de ese momento la conexión con Latinoamérica siempre ha sido relevante y queríamos llegar a Latinoamérica. Empezamos a hacerlo presencial, pero con transmisión en streaming. Y con la pandemia y con el confinamiento todo se hizo online, ¿no? Criterios fundamentales, mira, siempre vas a encontrar, no sé si tenemos mejores precios, peores precios, no sé si tenemos al director más sabio, menos sabio, estoy seguro que, no, que es el menos sabio, pero hacemos productos de una enorme calidad y creo que eso nos lo reconocen todos y todas los que han trabajado con nosotros, que ahora son amigos que, como tú dices, pues dirigen institutos, por ejemplo, en México, pues tenemos amigos como Contacto Contextual, como Divulgación Científica, compañeros de ITECOT, compañeros en Perú, compañeros en Ecuador, en GEA Mental, en muchos otros sitios que han pasado
por la formación con Ítaca y que ahora a veces son profesores incluso con nosotros porque tienen un nivel altísimo, ya lo tenían como alumnos. Y esa ha sido otra suerte. Hemos encontrado un alumnado realmente excepcional, excepcional, que han permitido que merezca la pena seguir haciendo ediciones, porque si nos aburrimos, si no encontramos esa respuesta, no lo haremos. Y vamos ampliando. Y ahora, por ejemplo, acabamos de sacar la segunda edición de un especialista universitario en psicosis, que si has tenido tiempo de echar un vistazo, va más allá de lo clásicamente contextual para traer otras terapias, pues como diálogos abiertos, como terapia, como parte de terapia sistémica, que tienen mucho de contextual en su enfoque, que como yo le decía hace poco a Jaiko Sécula, eres contextual, pero no lo sabes, porque trabajan directamente con todos esos contextos, ¿no? Y intentar siempre hacer productos de muchísima calidad es lo que nos preocupa, y luego a partir de ahí pues veremos la respuesta que nos dan, ¿no? Eso también es lo que tenemos con la editorial. Estamos sacando libros que entendemos que tienen muchísima calidad y luego los venderemos, no los venderemos, ya veremos, pero que creemos que son interesantes y que estamos orgullosos de lo que hacemos, y si encima lo podemos compartir con la gente que tenemos la suerte de tener relación y mantenerla después de años de pasar las ediciones. Hoy recibía una foto de una alumna de la cuarta edición que acaba de tener un crío, y te llena de alegría que la gente te siga ya escribiendo, porque todo el mundo tiene mi móvil. Es un máster un poco complejo, ¿no? Porque todo el mundo te escribe, todo el mundo te pregunta, y es muy divertido porque hay grandes relaciones personales, y yo tengo la suerte de ser amigo de alumnos y alumnas y de profesores y profesoras de las cosas, de las formaciones que hacemos, y pasarlo muy bien con ellos. Entonces, ha sido un proceso de aprendizaje muy, muy reforzado, como puedes ver, ¿no? Claro que sí. Y bueno, yo he observado que tienen módulos, o sea, los módulos están bien organizados, bien sistematizado el conocimiento, y también tienen prácticas, ¿no? Diferentes prácticas o diferentes módulos que les ayudan en lo que es la práctica clínica. Entonces, esto es fundamental. Eh, Parece ser que esta forma integradora, o sea, es una forma de enseñanza que igual ha contribuido en la formación de varios terapeutas, y tú, colega, pues te has vuelto uno de los referentes en la perspectiva de las psicoterapias basadas en evidencia, y en ese sentido también va encaminada a las siguientes preguntas. Eh, por así que el tema que le estaba yo compartiendo, por ser un referente al psicólogo Miguel, es sobre la psicoterapia conductual contextual. En ese sentido, vamos a la siguiente pregunta, ¿no? Mm, ¿Qué relevancia y qué importancia tiene para este momento, este 2022, el hecho de que los psicólogos tengan un entrenamiento exhaustivo para mejorar sus prácticas clínicas? Se puede hacer de otra manera. Sí, que podemos trabajar con gente que sufre, que a veces se plantea que no quiere seguir vivo, que se siente sola, que no es capaz a veces de explicarnos el dolor que produce una ruptura, pero no encuentra sentido a su vida sin prepararnos de manera continua. Yo entiendo que sería muy poco ético, ¿no? Es decir, y en ese caso las terapias conductuales contextuales creo que son la mejor respuesta, con todos sus déficits, los tiene, sin duda los tiene, pero es la mejor respuesta que hemos sabido crear los psicólogos. Al final, la psicoterapia contextual conductual es una forma de hablarte de tus problemas de relación con el entorno. Psicología, y eso se lo escuchaba hace poco decir a María Jesús Frosán, solo existe una, es decir, las cosas funcionan independientemente de qué modelo terapéutico te sientas más cómodo.
de qué relato te sientas más cómodo, funcionan por los mismos principios y por los mismos procesos. No, no es diferente, ¿de acuerdo? No es diferente hablar de apego a hablar de tu historia de aprendizaje. Es exactamente lo mismo. Pero sí que es verdad que las terapias contextuales nos han hecho mirar hacia afuera y no hacia adentro. Eso que tú hablabas antes del estigma, no hay solo un estigma social, hay un autoestigma en muchos momentos, porque si algo no funciona en mi cabeza, ese fantasma en la máquina del que habla Marino, cuando lo que tenemos son pues desdichas cotidianas, que diría el viejo Sigmund Freud, ¿no? Esas desdichas cotidianas a las que nos enfrentamos con más o menos recursos. Por lo tanto, creo que las terapias conductuales contextuales aportan esos principios bien desarrollados y bien demostrados en laboratorio en psicología aplicada de la psicología conductista radical, más un relato mucho más amable y algunas otras contribuciones que efectivamente provocan conflictos, como puede ser la teoría de los marcos relacionales, como pueden ser otras cuestiones que todavía estamos debatiendo, pero que han hecho avanzar el modelo de comprender cómo el lenguaje nos puede ser también un generador de problemas. Ok. Bueno, en lo que respecta a la psicoterapia conductual contextual, una de las situaciones que a mí más me llama la atención es poder tomar en cuenta el entorno, el contexto, no solamente el individuo, ¿no? Entonces, anteriores entrenamientos en psicoterapia solamente se basaban en el individuo y no tomaban en cuenta esta interacción con el ambiente, la interacción organismo-ambiente. ¿Qué tan importante es en la psicoterapia? Algunos, por ejemplo, hablan de también tomar en cuenta la psicoterapia grupal. Y como nos mencionas, pues tenemos la terapia de aceptación y compromiso, la psicoterapia analítica funcional, la terapia dialéctica conductual, la terapia integral de pareja. Hay una diversidad de modelos, ¿no? Pero en ese sentido, las psicoterapias conductuales contextuales toman mucho este aspecto ambiental, organismo-ambiente, y yo creo que es algo muy potente en ese sentido, independientemente del modelo, ¿no? O de el enfoque que tengan, que ahí va a haber a lo mejor algunas cuestiones, algunas diferencias. Entonces, ¿qué tan importante es esta integración del organismo y el ambiente, y qué tan potente puede ser para el cambio en psicoterapia? Eh, Me parece una cuestión básica. Básica y en la que además creo que los terapeutas contextuales deberíamos de revisar en algunos momentos, ¿de acuerdo? Por el modelo de terapias que luego hacemos. Mira, desde que hay un modelo dominante, evidentemente, que sigue estando ahí, que es el DSM, que es la CIE, mm, que es el modelo biologicista, donde el problema lo tienes tú, Hugo, vienes a hablar conmigo y yo voy a solucionar tu problema. Ese modelo ya creo que deberíamos de descartarlo simplemente porque llevan años y millones de dólares intentando encontrar el fantasma en la máquina y siguen sin encontrarlo. No hay ni una sola de las supuestas patologías que aparecen en el DSM que haya demostrado que tiene una correlación importante con cuestiones orgánicas. Punto número uno. Por lo tanto, la psicoterapia debe de modificarse. Cuando tú hablabas de organismo y ambiente, yo solo puedo ver un conjunto, es decir, ese organismo es parte del ambiente. Y en ese ser parte del ambiente se producen conflictos. Se producen conflictos porque a menudo las situaciones me producen miedo, me producen asco. Me contabas tú antes, me produjo vergüenza lo que pasó el otro día, que para nada fue un accidente normal y corriente que lo puede tener cualquiera. Me produce una emoción en mi relación con Miguel, con mis oyentes, con lo que me está pasando, con la incapacidad de poder responderle en este momento a un mensaje.
tú en ese momento eres parte del ambiente también, ¿de acuerdo? Una parte que sufre en primera persona, ese yo contexto, ¿no? Del que hablamos muchas veces. Creo que, por lo tanto, formamos parte del ambiente, necesitamos esa humildad, no estamos enfermos, tenemos problemas en esa interrelación. Al final, la conducta es esa interrelación entre muchos estímulos y muchas respuestas que son estímulos con otra función, y en esa interrelación no me encuentro bien. No me está fallando nada. Simplemente, incluso a lo mejor un modelo que antes me había funcionado estupendamente, Hugo ha hecho esa carretera cientos de veces, esta vez no funciona y me provoca dificultades, ¿no? Yo hay una de las cosas que me encanta de los trabajos de María Jesús Froján es que no existen conductas inadaptadas. Hago la conducta que mejor sé en esa interacción con mi ambiente, y en el ambiente no son los árboles, mi mascota, mi familia, mis aspiraciones laborales, mi jefe, todo. ¿De acuerdo? Lo que leo, lo que toco, lo que huelo, lo que me pasa en la carretera. Esa interacción es donde debemos de trabajar los psicólogos. Esa interacción no está enferma, provoca problemas, pero no tiene ninguna enfermedad. Las interacciones no enferman. Lo siento, no tienen alma, no enferman. Sin embargo, sí producen a veces dolores aparentemente insoportables de los que la conducta natural o el comportamiento que se puede prever es huir de aquello que me produce dolor, pero a veces en la huida me dejo mis libros, me dejo el equipaje, me dejo a mis hijos, me dejo muchas cosas importantes y cuando termino de huir me doy cuenta de que lo valioso estaba en el sitio del que huía y tengo que volver y regresar. Y en ese momento, para poder regresar, es muy bueno que haya un terapeuta, una terapeuta bien formada, que sepa ayudarte en ese camino de retorno o en ese camino de permanecer junto a lo que para ti es valioso y hacerlo cada vez más, que te provoque contingencias más agradables. Básicamente yo creo que ese es nuestro trabajo. Creo que no es mucho más complicado de explicar, es mucho más complicado de realizar, por supuesto. Hace poco estaba yo conversando con una persona que venía de una tradición más sistémica y entonces decía, bueno, la cuestión de la psicoterapia contextual tiene mucho de ese punto. Yo le decía que en parte puede ser, pero también integra, o sea, es integradora en el sentido de que el ambiente, como tú nos estabas señalando, pues todo lo que rodea al sujeto, los eventos, las situaciones, el clima, etcétera, etcétera. Y en los modelos sistémicos, pues bueno, sí tomaban en consideración la cuestión familiar o las relaciones, pero en eso yo creo que está la principal diferencia, el principal aporte de que las terapias contextuales, pues ahora sí que toman en consideración factores que antes están siendo descartados, ¿no? Todos los estímulos en ese sentido. Mm, Bien, la siguiente pregunta está enfocada en algo que también yo veo que está muy, igual cualquier cosa, pues ahí me corriges. Yo veo que está muy ad hoc con las diferentes formas, ¿no? Los diferentes modelos ACT, FAB, DBT, etcétera. Es la forma en cómo se relaciona el individuo con su sufrimiento. O sea, el sufrimiento es parte de la vida. El dolor es parte de la vida. Las emociones son parte de la vida. La única situación aquí que yo observo que también está muy constante, independientemente a los tres, bueno, diferentes formas de hacer terapia contextual, es la cuestión de la relación del individuo con el sufrimiento y las interacciones que tiene con los demás. En ese sentido, eh, ahora sí que, ¿qué debe considerar el terapeuta llevar a cabo para que este sujeto pueda lograr tener una relación pues un tanto más favorable para él con su sufrimiento? mm. Mira, cada una de esas opciones que tú has definido antes, incluido la sistémica, ¿vale?
que tiene muchas cosas de contextual y otras cosas que, bueno, que se alejan, pero que cuando hay los terapeutas sistémicos en voz alta funcionan bien, ¿vale? Como funcionan los psicoterapeutas que proceden del psicoanálisis relacional, y funcionan bien también, y funcionan bien por los mismos principios que funciona bien, lógicamente, la terapia conductual contextual. Otra cosa es que nosotros tenemos ese maravilloso soporte científico básico que nos ayuda a la aplicada, que es el conductismo radical, y que ahí esos procedimientos los tenemos muy bien definidos. Digamos que desde otras corrientes terapéuticas funciona exactamente lo mismo, pero se le olvida o no conocen o tienen un relato un poco más fantasioso de dónde proceden esos procesos. A partir de ahí, cada una de esos modelos de terapia que tú nos citas es un relato diferente de procesos similares. Y es un relato que, como cualquier relato, yo lo utilizo cuando mi hija era más pequeña. Yo adaptaba los relatos a su edad, a sus características y a sus intereses. Por ejemplo, mira, hay toda una corriente de trabajo en psicosis, en trastorno mental grave. Perdón por decir psicosis y perdón por decir trastorno mental grave, porque quiero decir personas con comportamientos que todos vamos a entender que entrarían dentro de la psicosis o del trastorno mental grave, donde se está aplicando ACT, el modelo de Juan Antonio Díaz, de Raquel Zúñiga y de Oru Lafite, eh, por niveles de deterioro cognitivo. ¿Qué significa eso? Que vamos a utilizar, por ejemplo, metáforas vivenciales, porque las metáforas verbales es posible que no sea posible para nuestro consultante, entender por qué las estamos implicando en la terapia. FAB tiene un modelo muy similar de vamos a trabajar con un modelo de paciente determinado donde los síntomas son más evidentes en la propia consulta y me facilita utilizarlos. Y DBT parte de otro modelo inicial de consultante donde los problemas más graves se vinculan a la desregulación emocional y tiene otras estrategias, todas basadas en los mismos principios y los mismos procesos. Por lo tanto, creo que debemos de utilizar aquella narrativa que va a hacer más fácil comprender a la persona a la que intentamos ayudar en conjunto con ella o con su entorno, cómo afrontar esas emociones que tú dices, esos pensamientos, que es verdad, la vida no es un lecho de felicidad, ¿no? Como decía Marino en sobrevivir un poco a los tiempos de la felicidad, que parece que es obligatoria. No, vamos a sufrir, lo vamos a pasar mal, vamos a tener buenos momentos, vamos a tener malos momentos. Y lo importante es que en esos malos momentos tengamos herramientas para, en lugar de intentar huir de las mil maneras que hay de huir, podamos seguir avanzando en la dirección que para nosotros es valiosa, que es lo que plantea DBT, en una dirección de coraje y de amor, que es lo que pueda plantear FAB, en un ir hacia los valores, que es lo que puede plantear ACT. No sé si estás ahí, Hugo, porque acabo de perderte. Te he perdido, no sé No, si se ha escuchado todo o no. sí, sí, sí se escuchó. Sí, aquí Perfecto. la conexión. Sí, pero sí se escuchó bien. Lo que sí, fíjate, cuando hablabas antes de terapia basada en la evidencia, es decir, esto que estamos hablando está basado en evidencia. Está basado en principios que conocemos, muchos de ellos desde los años 50 y tantos, incluso antes, gracias inicialmente a trabajos como lo de Watson, pero mucho antes a trabajos como lo de, trabajo como lo de Skinner, mucho antes trabajo como lo de Watson, como lo de Pavlov. Yo sí quiero poner una bandera compleja en el tema de la terapia basada en la evidencia. Si estamos hablando de este tipo de evidencia, funcionan y hay que aplicarla. Si cuando hablamos de terapia basada en la evidencia, estamos hablando de terapias protocolizadas, de manuales para atender a todo el que tiene conductas ansiosas o conductas depresivas, creo que nos volvemos a equivocar.
porque ayudamos a la misma taxonomía, a la misma división. Por lo tanto, lo que está basado en la evidencia, lo conocemos, funciona y creo que debemos de emplearlo. Por favor, no empleemos protocolos iguales para tratar a Hugo y para tratarme a mí, porque nuestras vidas son diferentes, nuestros contextos son diferentes, nuestras situaciones son diferentes. Y creo que las terapias basadas en la evidencia y las terapias conductuales contextuales deben de huir de manera obvia, huir del modelo de protocolos. Genial, genial. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta está encaminada a los trabajos actuales, pero también trabajos un tanto previos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la terapia de aceptación y compromiso. Y actualmente hay un libro nuevo que igual precisamente es de la editorial que tú representas y que ha diseminado los modelos basados en evidencia, la psicoterapia contextual, que es la psicoterapia basada en procesos. Bueno, ¿cuáles son las aportaciones que ahorita tú consideras que son relevantes tomar en cuenta? Primero, pues, hubo un desarrollo de la terapia de conducta. De ahí se viene la primera, bueno, se vienen a lo mejor las terapias cognitivo-conductuales, y de ahí surge la terapia de aceptación y compromiso como una terapia de tercera generación. Y ahora tenemos, aparte de lo que ya hemos mencionado, una visión de psicoterapia basada en procesos. ¿Qué aportaciones trae? ¿Qué novedades? Y bueno, ¿qué de relevante podemos tomar de ahí? Sí, evidente, como tú decías, los dos libros uno que ha coordinado Steve Case y Stefan Hoffman con numerosos autores, y el segundo de Aprendiendo una terapia basada la terapia basada en procesos, que además de Hoffman y Case se añade David Lorchey. A ver, primero, no es una terapia, es una metaterapia y es una nueva intención de integración. ¿De acuerdo? Debe de quedar claro que no es una cuarta ola, no es una cuarta ola. Es una intención de integrar aquellos procesos que proceden de diferentes modelos de terapia. Y es un modelo abierto todavía, es decir, se está trabajando, se continúa trabajando y creo que se van a ir integrando procesos que vienen de otras terapias. Todos esos procesos, sí me parece muy importante repetir que están basados en esos principios que están muy consolidados en laboratorio y en la investigación básica. Y esos proceden del conductismo radical. ¿De acuerdo? Cuando lees los libros de Hoffman y de Hayes, te das cuenta de que hay un abandono obvio del modelo cognitivo-conductual, del que creo que anuncian su defunción, y que eso aparta de Stefan Hoffman me parece realmente relevante. Es decir, es el psicólogo seguramente en las últimas décadas más importante de la corriente cognitivo-conductual, y en un libro escribe que esa corriente está por finiquitarse, ¿de acuerdo? Se va a mantener porque todo lo que forma parte de, de la cultura casi más popular está ahí, pero yo creo que ya definitivamente hemos decidido que decir que un pensamiento no es racional o es exagerado no ayuda, no ayuda para nada, incluso puede provocar justo lo contrario. De hecho, los libros de Hoffman y de Hay y de Dorsey en el último caso son libros que tienen, creo que, una base conductista muy relevante y procesos como la extinción, procesos como la, el reforzamiento, la activación conductual, están muy presentes en esos libros. Y creo que en realidad se ha hecho eso, ¿no? Desde ahí se está proponiendo un modelo fundamentalmente clínico de intervención, ¿de acuerdo? No pretenden plantear una terapia distinta, sí pretenden plantear una terapia donde se posicionan claramente a favor de un modelo del sufrimiento humano desde esa visión contextual, desde la visión de las relaciones interpersonales y las relaciones con el contexto y con mi historia de aprendizaje, frente al modelo biologicista,
frente al modelo más tradicional. Creo que eso es un valor que hay que reconocerle a los libros. Creo que los procesos que desarrollan son muy interesantes, no todos seguramente se van a quedar y seguramente van a venir otros, porque algunos de esos procesos se pueden explicar a partir de procesos más simples, de una forma más parsimoniosa, pero creo que han hecho un esfuerzo realmente relevante, porque no es nada fácil la idea de la integración. Pero vuelvo a lo que te comentaba al principio, que comentaba hace unas semanas con Frogan, ¿no? Existe un modelo de psicoterapia, un modelo de psicología para a la hora de la intervención. Y creo que va en esa línea el trabajo de Hoffman, de Hayes y de Lord Shade. Creo que es un campo en el que yo de verdad invito a la gente a trabajar y a participar, porque creo que es un campo que está iniciándose, que podemos esperar cosas muy interesantes, pero que también podemos esperar un, un viraje hacia otras historias menos apetitivas, ¿no? Hacia un modelo de recetas sin una filosofía detrás, sin unos esquemas claros detrás. Entonces yo espero que consigamos que ese modelo realmente permita sentirse cómodo en una narrativa común a mucho más profesionales. E insisto, no es un modelo que podamos incluir como cognitivo-conductual, aunque sí es cierto que la mayoría de los procesos que van a utilizar, imagino que por conocimiento de los autores, vienen desde esa tradición cognitivo-conductual y contextual fundamentalmente, pero creo que se van a añadir otros procesos y creo que es una puerta abierta a una posible integración. Es lo que a mí me agrada bastante de todo lo que se está llevando a cabo, aunque hay diferentes opiniones en cuanto a este tema, ¿no? Lo que a mí me agrada es que observo que va a permitir y ha permitido las terapias contextuales la inclusión de personas que vienen desde otras tradiciones. Y eso es algo muy importante, porque eh, actualmente existía esta confrontación, estos ataques, y creo que hay personas que en lugar de atacar, están tratando de crear puentes amistosos que permitan a las personas acercarse un poco a la psicoterapia basada en evidencia, y creo que esos son también puentes que se van llevando a cabo. Y va encaminado también la siguiente pregunta, que al final todos aporten, yo creo que se va sumando, se va integrando, y como tú nos mencionas muy bien, lo que viene a la mejor va a ir ayudando, y lo que también surgió desde que inició la terapia pura de conducta, o las bases del cognitismo radical con Skinner y las aportaciones de Watson, pues eso a lo mejor se continúa. En ese sentido va la siguiente pregunta. Yo he escuchado hablar diferentes compañeros, incluso algunos los que he podido les he preguntado, pero yo quería preguntarte a ti, que yo he visto que la formación que tienes en Ítaca es muy, ahora sí que va adoptando diferentes compañeros, y aunque a veces tengan opiniones distintas, ¿no? Lo que esta pregunta tiene que ver con una psicoterapia basada en procesos o una psicoterapia basada en principios. O puede haber un momento en que puedan conciliar, puedan ayudarse. ¿Cómo ves? Yo creo que si sabemos leer los libros que comentábamos anteriormente, los principios que están detrás son muy claros. Yo creo que son muy claros. Lo que no podemos tampoco aspirar, y creo que sería muy poco elegante, por llamarlo de alguna manera, es una rendición de modelos en los brazos de otros. Yo soy un admirador, lo lamento, fíjate que nunca verás un me gusta mío a un meme sobre determinado modelo terapéutico, porque soy un admirador de Freud, soy un admirador de Jung, soy un admirador de Roger, soy un admirador de Beck, soy un admirador de Ellis. Me parece que a todos han hecho grandes aportaciones. Lo que sí creo es que sus aportaciones se pueden explicar en base a otros principios que son los que se han demostrado en laboratorio.
Por lo tanto, creo que la aportación de estos libros de la psicoterapia basada en procesos o la metaterapia, porque está muy vinculada a la terapia, ¿no? Al día a día, a la clínica, procede básicamente de esos principios del conductismo radical. Básicamente, y quien lo lea, tanto el primer libro que recoge, que fíjate que en castellano lo titulamos Hacia una terapia basada en procesos, porque no había un desarrollo de la terapia como tal, y hablándolo con Hey, te dijimos, vamos a poner este título, me pareció bien y yo se lo agradezco, ¿no? Que no había un desarrollo de la terapia, había algunos esbozos. La mayoría de las herramientas, de los principios de los que se hablan en ese libro proceden del conductismo, proceden del laboratorio. Y este segundo libro creo que en el fondo también hace ese trabajo, ¿no? Creo que han eliminado muchos términos mediacionales, siguen quedando algunos, pero que a lo mejor son útiles para explicarnos y entendernos entre nosotros, ¿de acuerdo? Pero nadie defusiona. Que el psicólogo no vaya esperando la defusión, ¿de acuerdo? Uno se aparta, se distancia, mira de otra manera, plantea alternativas con cierta ayuda, pero que alguien no vaya buscando qué cara se le pone a mi consultante cuando defusiona. Bueno, es una metáfora a la hora de hablar, ¿no? Yo creo que los principios son irrenunciables, eso hace que haya una psicología, y luego hay muchas versiones, muchas narrativas, algunas más afortunadas, otras menos, ¿no? Y, por ejemplo, pues la psicología cognitivo-conductual tuvo la ventaja de facilitar el acercamiento a las herramientas conductuales, pero con una base teórica muy endeble, en el sentido de que creo que hemos podido comprobar que aunque yo me levante por la mañana a las 6:30 intentando modificar mis pensamientos irracionales de que no quiero seguir estando dormido porque tal, no lo voy a conseguir modificar. Ahora, si me levanto a las 6:30, mi pareja me pone un café, tengo 5 minutos para leer algo agradable, le pongo unas tostadas, seguramente esas contingencias van a hacer bastante más agradable levantarme a las 6:30 y posiblemente el siguiente día mis pensamientos sean distintos al levantarme. Creo que vamos en esa dirección, que hay que seguir peleando porque no es la mayoritaria, porque somos, siempre digo a una expresión que a algún amigo mío le enfada, pero nos hemos apuntado como espectadores al Campeonato del Mundo de Lanzadores de Hueso de Aceituna, cada vez son más en el estadio, pero es verdad que la psicología popular, la psicología mainstream, sigue estando muy alejada de una psicología seria y científica. Muy bien, pues, pues gracias por esta precisión y por esta ilustración, porque al final lo más relevante son las aportaciones a la ciencia, ¿no? Y la ciencia psicológica va a ir avanzando a medida que también lo vayamos contribuyendo y vayamos haciendo lo que nos toca. Y creo que pues ahí es donde está el punto en común, ¿no? Que la ciencia en sí es ese gran océano del cual pues todos en su momento vamos a ser parte, o queremos ser parte, ¿no? Más personas se van acercando. Ciertamente hay necesidad, ¿no? Porque desafortunadamente sí somos tal vez minoría, como tú estás señalando muy bien. Bueno, la siguiente pregunta también está relacionada a un asunto que quería precisar. Fíjate que la psicología clínica aquí en México, la forma en cómo se lleva a cabo, igual la cuestión esta de trabajar en las unidades de salud no está del todo regulada en el sentido de que, por ejemplo, aquí no hay un PIR, ¿no? No hay un PIR. Además de eso, muchas veces las personas que entran a trabajar en una unidad de salud, en un centro de salud, por ejemplo, en un hospital, pues pueden entrar siendo licenciados en psicología sin tener la formación que se necesita. Y es ahí, por ejemplo, a mí me pasó, yo trabajo de contrato en una unidad de salud
Y, y cuando ingresé, hace 9 años aproximadamente, pues no tenía las tablas, ¿no? No tenía los elementos. Y lo que traté es, pues, a medida de que fui topándome con los pacientes, porque soy operativo, yo trabajo pues diario en atención a consultantes, me llevó a tratar de estudiar, de prepararme lo que se pudiera, ¿no? Y pues así está un poco lo que es la clínica aquí en México. Y como tú estás en España, me gustaría que nos comentaras, o sea, cómo está la situación de la psicología clínica en España y para ver qué nosotros podemos aprender de ustedes, que yo creo que llevan el puntero, van llevando, van llevando una flechita ahí para nosotros en Latinoamérica. Y creo que hay cosas que podemos aprender, al menos es lo que yo creo, porque ustedes pues nos han formado. Pues no estaría yo tan seguro, Hugo, no estaría yo tan seguro de que eso es así. Mira, yo creo que tenemos un primer problema y cuando hablo, tengo la suerte de tener amigos y amigas en muchos países y cuando hablo hay una queja general en cuanto a la formación universitaria. Creo que la formación universitaria necesita revisarse y necesita revisarse con parámetros nuevos, creo que la psicología debe de entender que tiene un campus de conocimiento lo suficientemente importante, lo suficientemente relevante y que hay que cuidarlo y que hay que saber enseñarlo y que por lo tanto tenemos que plantearnos en muchos momentos cómo salen los y las estudiantes de las facultades, cómo son esos egresados, qué podrían hacer a partir del momento de salir. Aquí en España hay una doble vía de acceso a la atención a pacientes con diagnóstico. Y ya sabes que si te digo diagnóstico, pues empiezo a tener dificultades para sentirme cómodo con la palabra, que por una parte es la vía del PIR para la sanidad pública y por otra el máster en Psicología General Sanitario para la sanidad privada. Seguimos sin tener definida la psicoterapia, seguimos sin tenerla regulada legalmente, con lo cual creo que producimos confusión de que al parecer terapeuta puede ser casi cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que tenemos que hacer una regulación desde el principio, de cuáles son esos estudios necesarios para que una persona salga de su facultad con una suficiente base para luego seguir formándose, como tú decías. Tenemos que dejar muy claro cuando una persona acude a un profesional qué es lo que puede esperar y qué es lo que debe de exigir de ese profesional. Y creo que no está tan claro. Y por otra parte, creo que es muy importante que empecemos a decir qué no es una psicología seria. Ya no te digo científica, te digo seria. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, hay que decir que el coaching no es una psicología seria. Y creo que el coaching tendrá otras maravillosas virtudes, pero no es una psicología seria. ¿Por qué? Pues porque no está basado en esos principios de los que hemos hablado. ¿A veces funciona el coaching? Seguramente. Cuando funciona, funciona por esos principios. Pero claro, dejarle a un piloto pilotar el avión, a ver si tiene suerte y funciona porque le ha dado al mando concreto, pero es un señor que nunca ha pilotado un avión, pues yo no me atrevería, pero si queremos hacerlo, lo podemos hacer. Yo creo que las facultades tienen que preguntarse que los profesionales que salen tienen que tener una muy buena formación. Luego ya elegimos la fórmula para derivar a diferentes ámbitos. La psicología social, la psicología educativa, la psicología forense, la neuropsicología. Me parece estupendo, pero lo primero que tenemos que centrarnos es en una buena formación. Y creo que ahí tenemos problemas. Y lo segundo, tenemos que facilitar la especialización. La especialización en el ámbito sanitario clínico, la especialización en el ámbito de la neuropsicología, pero debe de tener ese componente común. Es decir, ese componente común de
que la psicología es una ciencia fundamentalmente social y como social recoge también principios que vienen de la biología, que vienen de la evolución, que vienen de muchos otros campos. Creo que estamos lamentablemente muy lejos de lo que tú decías, ¿no? De que Hugo llegue dentro de otros 9 años, otro Hugo, a un hospital, llega allí y la primera pregunta que se haga es, ¿y ahora qué hago? Porque Hugo cuando llegó a ese hospital ya llevaba años de formación y es realmente triste que llegue allí y diga, ¿y ahora por dónde empiezo? Voy a empezar a aprender. Creo que eso nos deja en un lugar complejo. Yo creo que si un médico tiene que hacer conmigo unas prácticas, espero que acaba de salir de la facultad, espero que sepa básicamente la diferencia entre la sangre y el hueso, ¿no? Y me temo que en psicología eso nos está costando mucho. Creo que necesitamos muchísimos cambios y que lo tenemos difícil porque no solamente somos minoritarios en el terreno profesional, somos muy minoritarios en el terreno social. Es decir, la visión de la psicología popular mantenida por una inmensa mayoría de psicólogos y psicólogas a la hora de intervenciones para cualquier tema, ¿no? Depresión postvacacional, la pandemia psicológica en salud mental del COVID, no nos ayudan en nada, no ayudan en nada a que la gente empiece a entender que los problemas que tiene alguien que lleva 6 meses sin salir de casa, igual son los suyos, con soluciones diferentes. No sé si te ha aclarado mucho, pero no te puedo guiar más porque creo que en España tampoco está muy claro el tema, sinceramente. Claro que sí. Bueno, yo necesito guardo silencio para ir aprendiendo, para también tomar en cuenta esos puntos de referencia. Al final, por ahí lo más importante es que el aprendizaje es un continuo, así como la conducta es un continuo, necesitamos constantemente estar aprendiendo. Y de alguna manera, pues es lo que tratamos. Pues yo en mi caso sí me pasó, pero hay compañeros tal vez que estén en la misma situación y algunas personas que van a ver este video. En ese sentido, para ir respetando el tiempo del psicólogo Miguel Valenzuela, pues ahora sí que no, me gustaría que nos plantearas un poco acerca de qué trata el máster, acerca de cuáles son lo que se ha tratado de ir incluyendo para poder apoyar a las personas en este proceso formativo. Y también veo que hay un experto en psicosis y también hay un máster esta perspectiva neuropsicológica, cuestiones educativas, diferentes ofertas. Igual que nos comentaras un poco de todo lo que nos está ofreciendo Ítaca. Mira, primero si quieres hablamos del máster. El máster empieza siendo un máster centrado en los modelos de terapias contextuales. Observamos que nos quedábamos cortos, que hacía falta ese viaje a los principios, porque si no, por ejemplo, a la hora de trabajar con FAB, veíamos problemas en la gente en comprender principios tan básicos como el de reforzamiento o el del estímulo discriminativo, veíamos esa dificultad, o en temas de análisis funcional. Entonces ampliamos una primera parte muy intensa sobre esa base, donde tú ya sabes que además la mayoría de los profesionales son profesionales que no comparten el modelo contextual, pero sí el modelo skinneriano radical y que son muy buenos para explicarnos esta parte, ¿no? Andrés García, Santiago Benjumea, María Jesús Froján, Ricardo de Pascual, Eduardo Polín, Eparquio Delgado, que sí es un psicólogo que comparte más la parte contextual, en muchos otros compañeros a los que le agradezco, ¿no? A continuación vimos que también teníamos que provocar en la gente la duda. Es decir, hay personajes de una gran capacidad intelectual como François Tounot, como Emilio Ribes, que desde la proximidad o desde el conductismo han planteado dudas, ¿no? Y esos son siempre módulos muy especiales porque los alumnos te preguntan, me vas a volver loco, ¿no? Es decir, ¿esto a qué viene ahora en un máster de terapias contextuales que se nos diga que esto igual no funciona bien, ¿no? Creo que es importante para que tú veas y luego funciona y tú saques tus propias conclusiones.
Luego el máster en terapias contextuales tiene básicamente una parte de el conocimiento a través de profesores de enorme nivel del modelo de terapia. Pues, por ejemplo, este año en FAB tenemos a Medisei, a Luis Valero, a Rafa Ferro, para que nos expliquen el modelo y nos expliquen las habilidades clínicas asociadas a ese modelo de terapia. Y luego una parte de práctica de supervisión, que creo que están, desde mi punto de vista, muy bien organizadas, con José Olí de terapiascontextuales.com, que es buen amigo y que además creo que hace en su laboratorio un trabajo excelente de diseccionar la intervención de los terapeutas, y lo van a hacer con nuestros alumnos. El especialista en psicosis, porque era experto, pero ahora es especialista universitario, vamos progresando, pues fíjate que es un especialista abierto a muchos más modelos que el modelo de ACT o el modelo contextual puro y duro, ¿no? Hay profesionales como Jacob Sekula, que viene de diálogo abierto, que viene de formación sistémica. Tenemos profesionales como Tizón, que viene del psicoanálisis y que está muy próximo al psicoanálisis relacional, pero que compartimos un discurso común a la hora de que el modelo psicopatológico no puede seguir siendo un modelo que ya ha demostrado que no funciona, que no sirve y que no tiene evidencia detrás, que es el modelo del CIE, que es el modelo del DSM, que es el modelo de muchos terapeutas, de muchos psiquiatras, pero también de muchos psicólogos y psicólogas, que siguen manteniéndose en un modelo del trastorno que no tiene ningún sentido en la actualidad, definido desde luego como una entidad clínica. Si llamamos trastorno a problemas de relación con mi entorno, con mi contexto, con las personas de mi familia, con las personas de mi trabajo, estoy de acuerdo en que le pongamos ese nombre, pero no tiene mucho sentido. Y esa es un poco la intención del especialista. Y luego en neuropsicología es verdad que nos encontramos con que había mucha gente que nos demandaba una formación de primer nivel y una formación que camina paralela, porque esos alumnos reciben información, leen libros sobre que es importante conocer el sustrato biológico de lo que nos está ocurriendo, pero no es la explicación de lo que nos está ocurriendo, ¿de acuerdo? Es decir, el cerebro no explica la depresión, aunque el cerebro tiene que ver con la depresión, como tiene que ver el oxígeno, como tiene que ver otra serie de cosas. Al final también hay cursos más breves que intentamos acercar otras historias, saldrán cursos más breves, y luego creo que la editorial termina por cerrar ese círculo, ¿no? De intentar formar terapeutas de muy alto nivel y con muchísimas dudas. Yo aspiro a formar terapeutas con muchísimas dudas para que sigan aprendiendo y consiguiendo algo que es normalizar este tipo de problemas, desestigmatizarlos y tratarlos como personas tan iguales como el psicólogo o la psicóloga que los atiende, con respuestas diferentes a situaciones cotidianas, en muchos casos. Y ese es el proyecto. Y quiero agradecer, ahora que estoy contigo, a México, pues todo el apoyo que hemos tenido de mucho alumnado de allí, de gente que sé que les encantaría tener los libros, y que esto ya así en primicia, creo que dentro de posiblemente una semana, 10 días, los vaya a poder tener sin unos gastos de envío brutales, a través de algunos acuerdos que vamos a llegar en México, para que puedas comprar el libro que tú quieres y a un precio como te costaría en España. Así que eso en primicia para ti, Hugo. Qué padre, qué bien. Una noticia muy importante. Sí, porque hay varios compañeros que queremos los libros que tienen, porque también hay uno de la psicoterapia analítica funcional de los autores, y hay otros más. He estado Y viendo muy de cerca ahí todo. te adelanto que el libro de Say, de Hollenberg, de Canter, de 2009, saldrá en breve también. Así que pero lo vais a tener en México al coste de España. Eso es nuestro compromiso, y en muy poquito tiempo. Es un acuerdo que acabamos de cerrar para México, para Argentina, para Ecuador, para Chile, y que esperamos que para Estados Unidos, y esperamos que se pueda ampliar en los próximos meses
a Colombia, a Perú, a Costa Rica, que también nos han dicho que están haciendo intentos, de manera que puedas recibir los libros sin que te cueste más el paquete en el que viene envuelto que el propio libro, ¿no? Bueno, para ir cerrando, ahora sí que hay varios puntos también importantes. Ahorita, pues tenemos esta primera entrevista. Espero que no sea la última, que tengamos por ahí otros momentos. ¿Te vas a atrever a volver? ¿Te Y vas a sí, atrever a volver a invitar? ¿Te vas a atrever a volver a invitarme? pues sí, pues, es necesario, es relevante. Cuando tú quieras. Sí, y entonces, estando ahí, algunas recomendaciones que nos quieras hacer para los compañeros en México, en cuanto también a que hay varios estudiantes próximos a egresar de la licenciatura en psicología y que igual quieren también acercarse a toda la psicoterapia basada en evidencia, las terapias contextuales. Ahora sí que algunas recomendaciones y bueno, tenemos el máster, ya ahorita comentamos un tanto más y pues esas recomendaciones para aquellos y luego también para los que ya tienen experiencia o tienen tiempo, pero quieren una formación exhaustiva, ¿no? Quieren mejorar sus habilidades clínicas, tienen mejorar sus herramientas para poder atender mejor a su población. Primero, que lean. Segundo, que lean. Tercero, que sigan leyendo. Cuarto, que se formen, porque creo que hay instituciones haciendo formaciones con diferente función, con diferentes intenciones, que le pueden ir acercando a esto. Cuando se vayan formando, que continúen leyendo, que no tengan miedo a la duda. Tenemos muchísimas dudas, que no tengan miedo a pensar por ellos mismos y que no, sobre todo que no miren al resto de los modelos como un error. Es decir, el resto de los modelos son otras narrativas, pero creedme que si la Tierra es verdad que gira alrededor del Sol, dará igual como lo cuente, pero gira alrededor del Sol y por lo tanto eso va a seguir funcionando. Eh, Esta carrera es la más bonita, sin duda es la más bonita del mundo. Es muy amplia, que no tengan miedo, porque al final serán capaces de tener esos esquemas donde ir introduciendo la información, pero que no tengan tampoco miedo a que a veces se ponga en duda lo que hice el año anterior. Sería muy aburrido hacer el año siguiente lo mismo. Creo que tenemos una carrera preciosa, que el agradecimiento de muchísimas personas lo hace muy, muy reforzante y tenemos una gran oportunidad. Que no se acomoden, que no se queden con lo que le dijeron en la universidad, que no se queden con el primer libro que lean y que no se hagan de ningún equipo al principio, ¿no? Que conozcan y que luego evidentemente avancen, pero yo creo que siempre es bueno seguir conociendo lo que se publica desde otros modelos, ¿eh? Fíjate que hablaba hace muy poco con José Luis Tizón, que es un psicoanalista muy reconocido, psicólogo y psiquiatra, y tengo todos sus libros, me parecen apasionantes también, como habla del miedo, como habla de la ansiedad. Y yo puedo sacar muchas cosas para mi trabajo como terapeuta, que al final es lo que intento hacer, ¿no? Entonces, que no se apunten de manera radical como a un equipo de fútbol, ¿no? Que no sean del Chivas y solo el Chivas, ¿no? Sino que aquí podamos disfrutar de jugadores de otro equipo, aunque yo crea que la manera de jugar al fútbol, pues son 11 jugadores, hay un portero, hay unas reglas y esas reglas hoy en día las establece el modelo del conductismo radical y las aportaciones de la terapia contextual. Genial, genial. Ahora sí que son muchos elementos aquí
vertidos en esta entrevista. Por eso les decía aquí a la audiencia que nos van a ver después de esta grabación. Así que esta es una entrevista, como le decimos aquí en México, algo muy, muy, muy especial. Y pues agradecer al psicólogo Miguel Valenzuela por todo el apoyo y por todo el respaldo, porque ha también respaldado a diferentes instituciones aquí en nuestro país, en México, y en otros países. De alguna manera, eso es lo que destaca su instituto, que ha empoderado a muchos colegas y los ha ayudado a desarrollarse. En ese sentido, agradecerte mucho, Miguel, por todo lo que has contribuido a la psicología, con todo el esfuerzo y con el equipo que tienes, ¿verdad? Que están constantemente innovando. Date las gracias por vivo, pero que tú dignamente has representado, y darte las gracias también por todas las sugerencias también que nos das para poder tomar en cuenta y mejorar, también crecer. Tú ya tienes mucho tiempo de experiencia, has formado a varios compañeros, y que ahora pues también ellos están aportando lo propio. Muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo tan valioso, ¿verdad? Por esta entrevista tan fluida y tan bonita. Y, y bueno, pues es así como vamos terminando la primera entrevista. Vamos a tener otras charlas más. Aquí el canal, pues es un canal modesto que vamos comenzando, pero queremos también ir cada vez trayendo a personalidades. Muchas gracias, Miguel, por ser uno de esos grandes psicólogos. Muchísimas gracias a ti. Yo ya te he dicho que yo soy un psicólogo de una ciudad de provincia que está fascinado con tu trabajo. Espero que el canal vaya muy bien. Mandaría saludos a tanta gente de México que de verdad no sé si se me olvidaría el nombre, sería imposible, pero pues no sé, tengo mucha gente que quiero ahí, a Julito, a Eden, a Ray, a mi compañera de contacto contextual, a Clau, a Lu, a, a Erika, que debe estar a punto de ser mamá, casi alumna nuestra, así que tenemos mucha gente que queremos por allí. Perdonadme, disculpadme, la que se llama Adrián, mucha gente, ¿no? Y lo único ya decirle a todos los que nos escuchen en la entrevista que la queja al correo electrónico de Hugo, por favor, porque él ha sido el atrevido de traerme aquí, pero que seguro que el canal va a tener entrevistas fantásticas con gente maravillosa y muchos de ellos que viven muy cerquita tuya. Muchas gracias, colega. Pues ya, como saben, pronto vamos a tener otro espacio con el psicólogo Miguel Valenzuela. Y vamos a ir cerrando este espacio por aquí, dando, pues, ahora sí, la gratitud y el agradecimiento por este tiempo tan valioso. Muchas gracias a ti, Hugo.